Bueno, pues tenemos la presentación del señor Tomás Jiménez Corona. Él viene de Chimalhuacán, Estado de México. El tema, recursos lacustres en el lago de Texcoco. Él es miembro del Consejo de Pueblos Originarios de Chimalhuacán, Atenco, practica el deporte de la charrería, es presidente del Consejo de Pueblos Originarios de Chimalhuacán, Atenco, del Estado de México. Pertenece al Grupo de Amigos de Zapata y miembros del Grupo Amigos de la Cultura. Es integrante de la Sociedad Cooperativa de Productores Las Ardillas Agroecológicas y ha participado como ponente en el segundo y tercer Congreso Acolgua de la región oriente del Estado de México. Con ustedes el señor Tomás Jiménez Corona. Gracias, buenas tardes. Mi tema es recursos lacustres en el lago de Texcoco. Aquí tenemos el mapa de los 5 lagos, como ya lo habían mencionado antes. Al norte el lago de Zumpango, lago de Jaltocan, y en el centro el lago más grande, el lago de Texcoco, lago de Xochimilco y lago de Chalco. Por el sur llenaban a este lago los ríos de La Piedad, Churubusco y La Compañía. Por el norte el río Los Remedios. A donde estos ríos se juntaban se le conocía como los resumideros de Pantitlán. Hagan de cuenta que chocaban. Y ahí había unos resumideros y se conocía como el lugar más profundo. Pantitlán, vemos por ejemplo en la estación del metro el símbolo de las banderas, en náhuatl pan y tlán, lugar de banderas. Esto para señalar el riesgo o el peligro que implicaban los remolinos o resumideros de Pantitlán. En este mapa de los 5 lagos podemos apreciar los pueblos primeros que se asentaron en las riberas, porque de ahí adquirían sus sustentos. En la cosmovisión de los pueblos ribereños, el lago se conocía como el espejo de la luna. ¿Por qué? Porque siempre en la cosmovisión la figura de los 5 lagos asemeja a la figura de un conejo, el conejo de la luna. Eso era de acuerdo a la cosmovisión de los pueblos ribereños. Entonces vemos que todos los pueblos ribereños en la región oriente y el norte, y de este lado en el sur, adquirían su sustento dentro del lago. ¿Cómo es, por favor? Aquí vemos a Opochtli, es la deidad que enseña a los pescadores cómo construir sus redes, cómo construir sus canoas, cómo construir sus atlat o fisgas para la pesca de ranas, ajolotes y demás variedades del lago. Aquí tenemos unas matas o amarres de pasto o de ramas que era para la recolección del ahuautle. Ahí vemos la chinche de agua, que era la que se acercaba a desovar en estas ramas. La chinche se acercaba, desovaba, estas ramas se quedaban más o menos unos 15 días, después se sacaban, en una manta se sacudía, se le quitaban las impurezas y ya estaba listo para salirlo a vender. ¿Cómo lo vendían los recolectores? Con la medida del cuartillo o medio cuarterún, según el cliente lo quisiera. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos también a los acosiles. Otra variedad es el que se le llama camaroncillo de agua dulce, que era gran variedad dentro del lago de Texcoco. Aquí también tenemos que, por ejemplo, nosotros en Chimalhuacán, al lado del cerro El Chimalhuache, había manantiales. Bajaba el agua de manantiales por los canales o acalotes, allá se nombran,
y se mezclaba con el agua salubre, el agua salada del lago de Texcoco. Entonces, dentro del agua salubre había una variedad de peces y en el agua dulce había otra variedad. En el agua dulce había unos peces más o menos de 30 centímetros blancos que se conocían como juiles y tenacas, un pez muy exquisito. La gente o los pescadores cuando iban a pescar los juiles decían esto: vámonos a juilear, iban por los juiles. La siguiente, por favor. Aquí tenemos unas redes que usaban los pueblos ribereños en la época precolombina, y vamos a ver más adelante en las siguientes que usan los pescadores ya más actuales, cómo estas redes son las mismas que siguen utilizando después de más de 500 años en la ribera del lago los pescadores. Siguiente, por favor. Aquí tenemos lo que mencionaban hace un rato, un chichicuilote atrapado en una red de lienzo. Esta red de lienzo se colocaba a baja altura, más o menos unos 80 o 1 metro de altura. Esto porque en la noche el pato, el chichicuilote, volaba más bajo, o cuando había niebla, entonces se quedaba atorado dentro de la red. Eso era lo que aprovechaban. Vemos el chichicuilote, hace rato se decía, ¿no?, que las patitas delgaditas y el pico largo. Hay dos variedades de chichicuilote, el chichicuilote negro y el chichicuilote blanco. El chichicuilote negro llegaba de octubre a febrero hasta marzo, y el chichicuilote blanco en el mes de julio. Siguiente, por favor. Aquí tenemos un recolector de mosco. Había gran variedad de mosco. Este mosco se exportaba. Cuentan algunas crónicas que todavía en el siglo antepasado, se exportaba hacia Europa o hacia el Canadá. Estas variedades de mosco también eran comestibles y algunas para animales, algunos lo utilizaban para fertilizante. Entonces, allá en Chimalhuacán había acaparadores que acaparaban toda la recolección que hacían de mosco para exportarlo. Siguiente, por favor. Aquí tenemos a un recolector de ahuautle en el lago. Él está depositando las matas que vimos hace un rato, las matas para el ahuautle, los manojos de pasto. Se dice que plantaban hasta 1000 matas con una pequeña vara o bastón para que quedara sujeta al fondo del lago entre el lodo, y así era como recolectaban el ahuautle. Aquí tenemos un pescador con una red de cuchara. ¿Por qué de cuchara? Si ustedes observan el mástil, era porque la cargaba así y la iba empujando, la sacaba y vaciaba en el cesto o chiquihuite que lleva en la espalda. Así era como usaba esta red. Este lugar se conocía como el Paseo de Canoas o La Joya ahí en Chimalhuacán. Aquí ya hay un poco menos de agua. De aquel lado vemos algunas chinampas. Este lugar fue un lugar, digamos, turístico para la Ciudad de México y pueblos de los alrededores. En este lugar también se vendían artesanías. Ahí en Chimalhuacán se vendían artesanías del lago. La siguiente, por favor. Aquí tenemos una red de cuchara igual, pero es una red cuata. ¿Por qué cuata? Porque son dos redes en una. Esta red era para el mosco, para la recolección del mosco acuático. Siguiente, por favor. Aquí tenemos una armada, las armadas que se utilizaban para la caza de patos. Este grupo de personas, ustedes ven abundantes personas, era una sociedad que la constituía, ya que compraban los cañones, la pólvora, la munición de diferentes medidas
había munición delgada para el chicuilote y munición más gruesa para el pato. Eran hasta 60 o 70 cañones en posesión de abanico. Tenían que estar bien afiladas, bien calibradas, porque si un cañón tronaba antes o disparejo, pues los patos se iban a asustar y no los iban a cazar. ¿Cómo funcionaba esto? Esto se ponía en tierra firme, lo que se conoce allá como tlateles, que eran unas pequeñas isletas. Ahí se colocaba la armada. Al frente había otro tlatel, igual con tierra firme, donde se tiraba grano de cebada, avena, maíz o trigo, para que el pato descendiera a alimentarse. Esto normalmente se hacía durante la madrugada, en la noche lo empezaban a poner y el tiro se hacía en la madrugada. ¿Cómo disparaban la armada? A lo lejos, a unos 50 metros, en otra pequeña isleta, estaba una persona en una pequeña cabaña de tule y carrizo que se conocía como el guardapato, que era el que daba la señal para que hiciera el trampero el disparo. El trampero era esto: colocaba una cuerda con una mecha con pólvora. Cuando el guardapato le hacía la seña, él detonaba. Tenía que esto a un solo disparo. Entonces, ¿cómo iba a hacer la seña el guardapato? No podía hacer ningún ruido porque el pato se iba a asustar e iba a volar. Entonces, el pato estaba agachado comiendo. Si hacían el disparo, la munición le iba a pasar por el lomo, concretamente dicho, no lo iba a cazar. Tenía el pato que levantar la cabeza para que la munición le diera en la pechuga o en el pecho. Entonces, el guardapato sacaba un cerillo, lo prendía, el pato tan vivaz levantaba la cabecita y era el momento para que sonaba el disparo y caían centenares, se dice que hasta miles de patos. Los dueños de la armada eran los que recolectaban todos los patos, pero como iban heridos, pues caían a distancia, ¿no? Entonces toda la gente ya tronó la armada y corrían por su pato, incluso tenían perros que ya sabían, estaban educados e iban a recoger también su pato. Ya después de esto se comercializaba en la Candelaria, por eso es el nombre de la Candelaria de los patos, ahí se llevaba a comercializar. Pero también se vendía pues en los pueblos, en los mercados, se venía a vender al tianguis de Chalco. ¿Cómo se vendía? Había diferentes variedades de patos: el pato golondrino, el bocón, la zarceta. El pato golondrino decían que se vendía por manos, una mano. El pato golondrino eran 2 patos, la zarceta, el bocón 3 patos y la zarceta 4 patos. Estos son solo algunas variedades, había más variedades de patos. También teníamos el pato zambullidor. Era un pato un poco más pequeño que el pato golondrino, el cual se sumergía como si fuese un buzo e iba debajo del agua y salía a unos 25, 30 metros, dicen que hasta más, ya con su pez en el pico. Por eso se le conocía como el pato zambullidor. También había otro pato que se conocía como el perro de agua, un pato espigadito. Este pato era carroñero y en la cabeza tenía una escobetita como si fuera como la de los pavos reales. Le decían perro de agua porque él no graznaba igual que un pato, cuá, cuá, se nos decía wow, wow, wow. Por eso se le conocía como perro de agua. Siguiente, por favor. Aquí tenemos un personaje con la sal de tierra. Todavía hasta la fecha en los pueblos de Nezquipaya y Santa Isabel Iztapa hay 2 familias que hacen el proceso de la sal de tierra. La sal de tierra la extraen del lodo del lago. Cuando hay agua, extraen el lodo, lo llevan a una paila u horno,
Aquí en esta foto se ve atrás, si alcanzan a ver, hay una olla con un tubito que es un carrizo, ahí ya está viniendo como si fuera un destilado, ya está escurriendo en esa olla el líquido, el cual la está vaciando con este jarro a la cubeta, después la va a llevar, ya por evaporación se va a secar y va a obtener la sal de tierra, que es una sal pues muy buena, no nos daña como la sal normal que consumimos. Entonces, esta sal de tierra también es ancestral, los pueblos ribereños nativos la consumían. Aquí tenemos la recolección del alga espirulina en el lago. Tanta migración de patos cuando el lago estaba completo era de lo que se alimentaban, del alga espirulina. Y por consiguiente es como si fuese una cadenita. Tenemos el alga espirulina, los demás insectos, el aguautle, y también tenemos una larva que se conocía como requesón o poche, una pequeña larvita, que esta se daba a la orilla del lago. Había una mosca negra, grande, acuática, que era donde desovaba un huevito y salía la larva, se conoce como poche. Se recolectaba en unas redes cuadradas, lo cual la hacían las mujeres, lo sacaban, lo llevaban a la casa, lo lavaban, lo hervían, lo exprimían en una manta de cielo y a la hora de escurrir era como si fuera un yogur o una lechecita, por eso se le conoció como requesón. Siguiente. Aquí tenemos el pochi, este es el pochi aquí que ya lo tenemos ahí. Y la recolección del tequesquite en el lago de Texcoco, que todavía hasta la fecha se está dando. Y tenemos una pequeña chinampa por ahí, actual, que hicimos una recreación en una exposición que hicimos, recursos lacustres del lago de Texcoco, con cebollitas y coliflores. Ok. Ahora sí. Muchísimas gracias a don Tomás, muchas gracias. Yo siempre les digo a todos los historiadores y cronistas maestros, entonces maestro Tomás, gracias por tu… No, es que yo insistiré, yo creo que todos ustedes, incluso Iker, es un maestro porque están investigando, están escarbándole en todo lo que hay y buscando la historia. Entonces, finalmente, no cualquiera, y alguien me lo dijo, no lo dije yo, alguien me dijo que quien es bueno en lo que hace es un maestro. Entonces, maestro Tomás, un gusto, y la Sociedad de Cronistas e Historiadores del Oriente del Valle de México otorga el presente reconocimiento al señor Tomás Jiménez Corona por su destacada participación en el 7º Encuentro de Cronistas e Historiadores del Oriente del Valle de México, reconociendo su valiosa contribución en la preservación, difusión y enriquecimiento de la memoria histórica y cultural. Su compromiso, dedicación fortalecen el conocimiento colectivo y el legado de nuestras comunidades. De parte de los cronistas, aquí tienes el reconocimiento. Muchas gracias. Y un detalle que nos da Radio Utopics, que también se está transmitiendo. ¿Sale? Y disculpen el apresuramiento, pero es por el tiempo, ¿verdad? Sí, y vuelvo a repetir, es un estímulo para que sigamos divulgando todo esto y tengamos más invitados.